Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Fernando RC del grupo Radio Cómplices y estamos a miércoles. Estamos en el programa Impacto España Noticias, en el programa que siempre leemos las noticias, pero los miércoles hablamos directamente con Salvador Jiménez, director del periódico digital impactoespañanoticias.com, que, bueno, lo primero es saludarle. Buenas tardes, Salvador. Muy buenas tardes, Fernando. Bueno, estamos fuera de antena hablando de que vaya país tenemos. La Pero verdad es que sí. en realidad, no solamente lo tenemos, sino es lo que nos merecemos, porque llevamos muchísimo tiempo hablando en cualquier lado, en los bares, en las casas, pero en la calle no hay manifestaciones, no hay nada que se hace ni siquiera, por mucho que ha subido la luz, por mucho que ha subido el gasoil o la gasolina, por mucho que se ha hecho lo del COVID, sabiendo que ahora están muchos países denunciando. El caso es que nos hemos convertido casi, casi se puede decir, en un país de títeres. Sí, así es. En un país de títeres, de adoctrinados y complicado. La verdad que con la situación que tenemos ahora mismo, mañana, como comentábamos, se aprueba la amnistía, que eso va a ser un auténtico desastre y donde también empieza la desigualdad entre españoles. Pero por otro lado, aparte de la gravedad de eso, de que se libren delincuentes de cargos muy graves, como aparte el intento de golpe de Estado, estamos hablando del robo de fondos públicos. Yo creo que eso de la amnistía lo van a aprovechar para, una vez que no tienen delitos por ningún lado, van a promover digamos, la independencia de Cataluña con total seguridad. No sé si tardarán mucho o poco, pero desde luego lo van a hacer seguro. Y bueno, en el otro plan más, yo creo que sinceramente me siento raro con el tema este del caso de corrupción del Partido Socialista ahora mismo. Obviamente podemos hablarlo del Partido Popular porque también es un partido que ha tenido muchísima corrupción, pero este caso en cuestión repugna mucho, primero porque se han beneficiado, se han llenado los bolsillos estos políticos sinvergüenzas que tenemos en unos momentos donde los españoles se morían. O sea, hay que recordar que se morían los españoles en ese momento. Y en ese momento no se morían solo de derecha, se morían también personas de izquierdas, ¿no? Y me parece que es repugnante en ese sentido. Pero aparte, estamos viendo que la totalidad del gobierno, porque esto va a llegar a la totalidad del gobierno, está todo corrompido el sistema por completo, Fernanda. Y la verdad que da mucha pena que se estén gastando el dinero de los que pagamos, pero es que además hay muchas personas sufriendo mientras esta gentuza juega con el dinero nuestro para pegarse la vida padre. Pero una vida que le estamos consintiendo. Es que da la sensación como que hacen ellos lo que quieren, pero es que le hemos dado ese pie. Empezamos en los 80 con esas mayorías absolutas en la que hacían barbaridades, en los 90 seguían en el 2000, ya entonces hicieron el aforamiento, ya tenían hecho el aforamiento, ya tenían esa ley de subirse los sueldos, simplemente para eso sí estaban todos de acuerdo. Entonces, les hemos consentido todo, porque si nos hubiésemos dado cuenta, o por lo menos se hubiese dado cuenta la gente que vota, a los que hemos dicho desde hace muchos años, no votéis, que decían, es que no votar, digo, no votar porque es la única forma de conseguir que esto no vaya para adelante. Y ahí es donde hicieron bien los políticos. Han dividido a cada uno en sus siglas y no han dejado una unión de país. Es que el problema que tenemos ahora mismo a Ciudadanos no se le puede echar más responsabilidad. Es decir, el ciudadano tiene unas obligaciones que son las que cumplen, principalmente pagar y cuando llegan las elecciones votar. Y esta gente se supone que debe de mirar por los beneficios de los ciudadanos y eso no existe. O sea, si uno analiza los últimos 40 años, las políticas que se hacen básicamente es para beneficiarse de los políticos y joder al ciudadano. O sea, esta es la realidad, bajo mi punto de vista, ¿no? Porque Ciudadanos solo está para pagar impuestos, como te digo, y sangrarlos, como está pasando en estos momentos. Y mientras tanto ellos tienen, pues mira, esta mañana casualmente me he enterado una noticia que me he quedado traspuesto y es de las pocas que me ha sorprendido. Y es que me he enterado de que en el Senado y en el Congreso las dietas, la mayoría de ellas se cobran en efectivo. O sea, me he quedado traspuesto. Y luego tenemos a los políticos que todo este tipo de dieta y todo eso no tienen que declararla. O sea, yo no veo a ningún ciudadano que no declare un autónomo que no pague en un trimestre y se pase un día, automáticamente lo van a crujir. O sea, este es el tema, que ellos pueden hacer lo que quieran, cuando quieran y de la manera que quieran, y el ciudadano no.
Entonces, tenemos una situación de desigualdad por completo, pero provocada por los puñeteros políticos, porque es que, sinceramente, ya da asco. O sea, a mí, sinceramente, todo este caso ya llega a un punto de repugnancia que me sobrepasa. Y mira que estamos acostumbrados a informaciones complejas y de todo tipo, pero es que este caso ha terminado, no sé el por qué, de tocarme la fibra. Porque es que es inaudito que se lleguen a aprovechar de la gente, que nos han estado mintiendo, que las mascarillas nos se las han puesto porque interesaba a estos políticos hacer negocios, porque nunca hubo ni personas experimentadas que dijeran que había que ponerse esa mascarilla. Eso nunca existió, eso, el comité de expertos famosos, que nunca existió, eran ellos mismos, y lo que estamos viendo ahora, que lo que querían que nos pusiéramos la mascarilla era para vender más ni menos. Entonces, por eso te digo que todo esto llega a un punto que es difícil valorar por dónde vamos a salir como país, porque sinceramente lo de la amnistía nos va a provocar un grave problema. Y a nivel económico estamos hablando de que la corrupción para mí es el primer problema que tenemos en este país, que se llevan 30, 40, 50 mil millones que nos roban al año a los ciudadanos. Y mira lo que podíamos hacer con toda esa cantidad de dinero, Fernando. Bueno, lo primero, pagar bien los sueldos de las personas jubiladas, esas ayudas que de verdad podían hacer para construir vivienda, que es una de las cosas que en España, ya no digo de venta, pero sí de alquiler, se podrían construir un montón de viviendas con ese dinero. Pero bueno, eh, lo de las dietas, no sabía que eran efectivo, pero sí sabía Bueno, que las dietas es una de las trampas que usan los políticos para conseguir un dinero extra, porque claro, recordar que no hace mucho un político con un dineral cobrando y estaba recibiendo ayudas por sus hijos, no uno que se haya sabido y haya dado la cara, pero hay muchos. Que cobren desplazamiento, también hay un montón, porque tienen el domicilio fuera de la comunidad autónoma de Madrid, pero están con pisos de alquiler o con sitios donde duermen y viven en Madrid y no tienen desplazamiento y aún así siguen cobrando miles de euros mensuales. pero es que Entonces, ¿dónde se declara eso? a eso súmale las comisiones estas que no sirven para absolutamente nada, nada más que para ganar mil y pico de euros más. Es decir, es que los 3.000 euros que tienen por concepto de una tarjeta para transportarse por Madrid pues, para taxi. Es decir, es que es una auténtica, es un auténtico disparate. O sea, yo, si, por ejemplo, cualquier ciudadano, y aquí hay muchos casos de donde yo vivo, que se tienen que desplazar 30, 40 kilómetros para ir a su lugar de trabajo. Pues esta gente igual, se tiene que buscar la vida, quiere ser político, quiere ser diputado. Oye, pues te desplazas como buenamente puedes y te busca la vida con un salario que ya con un salario de 4 o 5 mil euros yo creo que está bastante bien, ¿no? Y es que es tremendo, sinceramente, es que hoy estoy un poco quemado con el tema. Un poco quemado de más que otras veces, no, no Sí, quemado. sí, sí, porque aparte, mira, el caso del coldo este, resulta que el individuo aparte de lo que se ha llevado por la puerta de atrás por ser amigo de, resulta que también cobraba una incapacidad de un dineral. Claro, en eso sabes que yo tengo esta lucha también con el tema de mi incapacidad de hace ya 3 años, pero yo no, ya no hablo por mí, sino cantidad de españoles que con enfermedades gravísimas no se les está dando, y sin embargo un sinvergüenza por ser amigo de un ministro se la está dando, y además lo vemos cortando los árboles aquellos que estaba cortando al lado de Pedro Sánchez aplaudiendo, y yo no sé qué invalidez tendría ese muchacho. Es decir, es que al final cuando uno ve todo esto, te quema mucho, Fernando, porque es que están jugando con las personas, están destruyendo a muchas personas y no se les ayuda, que es a lo que voy. Es que el dinero, ellos son gestores de nuestro dinero y tienen que ayudar a los ciudadanos en sus situaciones malas, no sacarle más dinero para los impuestos, porque como te digo, cualquier autónomo que se pase en el trimestre y no pague en la fecha, ya le dan al botón con las comisiones, con los intereses y si no con el embargo. Y estos sinvergüenzas no. Pero es que además el otro, el Aldama, resulta que ya lo dice con un descaro, que llevaba desde el año 2015 sin hacer declaración de renta. O sea, imagínate a cualquier ciudadano que haga una declaración de renta y un tío que iba con Lamborghini, con viajes, haciendo inversiones millonarias, y eso no se nota. Por eso te digo que es que al final esto es un descaro. Y la otra parte que me tiene de muy mala leche, como bien saben, nosotros sacamos en 2021, 2022, que ahí está la hemeroteca, y de hecho estos días lo hemos estado publicando, el caso de Víctor Torres, con el caso de las mascarillas lo sacamos nosotros en exclusiva. Y ahí incluía
Coldo, Ábalos, Armengol, y aparte de Armengol, en el caso de las mascarillas también destapamos las falsificaciones que hizo en el caso Varadero, de documentos. Y es llamativo que 2 años y pico después, todos los medios, el día que lo sacó un medio, el tema este de las mascarillas, ya todo el mundo tenía documentos. Y al día siguiente ya todo el mundo empezó a publicar. Y lo llamativo también, como te decía antes fuera de línea, es que hasta el país, brazo político de Pedro Sánchez, también está sacando información y criticándolo. Y eso es señal de que tienen miedo a que caiga el gobierno y si gobierna la derecha no puedan seguir cobrando obviamente las subvenciones y las ayudas que les da. Entonces, pues dice, vamos a aprobar, vamos a sacar esto porque si no nos podemos quedar sin subvenciones si entran los otros y este gobierno cae. Sí, porque siempre estamos diciendo que los grandes medios de comunicación, en vez de ser medios de comunicación, se están convirtiendo en meros representantes de mercados publicitarios, porque lo que hacen es vender sus noticias a cambio de subvenciones, cuando los demás sobrevivimos como podemos o nos están machacando con leyes como la que has comentado, que censuran y vigilan muy, muy radicalmente. Entonces, en este sentido, eh, esos medios que estás diciendo que ahora mismo están jugando a dos bandas, porque cobran de uno, pero están criticando para beneficiar al otro. En este sentido, la gente no se da cuenta, no estamos siempre hablando de lo mismo, que la gente con votar parece que ya vale y encima votar sin sentido, porque votan a las siglas, no votan a los proyectos, porque últimamente proyecto cero. No, proyectos políticos no hay ninguno. El problema, como te digo, es igual de sinvergüenza son los unos que los otros. El problema es que es cierto que este gobierno de Pedro Sánchez adoctrina a la población, lleva mucho tiempo haciéndolo. La ciudadanía está aborregada, aparte que tiene muchos problemas para llegar a final de mes, y entonces la gente pues está como está. Si todo esto que está pasando hubiera sido con un gobierno de derecha, ya te digo yo que las calles estarían prendidas. Vamos, con total seguridad, los sindicatos estarían en la calle todos los santos días y los sindicatos lo único que están haciendo es estar sentados comiendo gambas y recibiendo subvenciones también del gobierno. Por lo cual son otra manada de sinvergüenzas que yo particularmente a todos estos sindicatos y patronales la subvencionaba quien Rita la Cantaora. O sea, porque no tenemos por qué pagarle nosotros a esa gente si no tienen su afiliación suficiente, bueno, pues problema suyo, ¿no? Pero está subvencionando toda esta panda de sinvergüenza y yo me parece que prefiero destinar ese dinero a enfermos de ELA o a enfermedades raras o a los autónomos o a las personas mayores antes que darle dinero a toda esta gentuza. Vamos a hablar un poco de lo que está pasando con la agricultura, que mucha gente se piensa que eso ya no está. Estamos viendo que sigue cada vez más los agricultores luchando por la defensa del campo. En Europa hay una barbaridad de movimientos, no solamente en Francia o Alemania, sino en Bélgica, en Suiza. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con las noticias que incluso ya en las redes sociales tampoco están apareciendo? Es algo que me ha chocado, que antes en las redes sociales salía mucho y de repente tampoco. Y ayer con la caída de las redes digo, a ver si están ahora metiendo la nueva ley de censura y por eso han cortado todo. Vamos a lo que hemos hablado siempre. Si analizas un poco todo el tema, cuando estuvimos con el COVID era todo COVID, todo COVID, todo COVID. Después empezamos con la guerra de Ucrania. Llegó la guerra de Gaza y ya se olvidaron de Ucrania, del COVID, se olvidaron de todo. Y van así. Hubo unos días que sí sacaron el tema de los agricultores, ahora todo el tema Coldo y mientras tanto pues no sale en los medios, que al final es lo que va haciendo este gobierno, tapando los bultos y va escándalo tapando el anterior. Esa es la situación. Pero es cierto que el tema de los agricultores yo creo que es un tema importante, un tema que para nuestro país debe de ser una de las prioridades, el poder llevar a la agricultura, darle la ayuda necesaria, porque sin agricultura no comemos. Eso por un lado. Y hoy hemos visto el caso este de la hepatitis de las fresas marroquí, que como vienen sin control de ningún tipo de los pesticidas ni nada de lo que los echan, parece ser que esas vienen de unas aguas fecales. Es decir, imagínate que nos traigan aguas que están regadas con aguas fecales. O sea, entonces yo creo que todo eso es lo que el gobierno debe de meter mano y de ponerse firme en decir, bueno, si esta gente aquí en España o en Europa en general tienen que cumplir una serie de normativas, el resto de fuera tiene que hacer exactamente lo mismo. Lo que no puede ser que no entre de Perú, de Egipto o de Marruecos productos que no tienen
las mismas características que deben de tener los europeos, y luego pasa lo que nos está pasando. Porque nos hemos enterado de la hepatitis, pero ¿cuántos productos no están siendo analizados y nos están perjudicando a la salud del ciudadano? Porque al final estamos hablando de la salud de las personas también. Y lo de siempre, el tema es político, nos interesa y vamos a lo que vamos. Yo te vuelvo a decir, en la situación de España yo creo que es un auténtico desastre. O sea, a nivel de falta de seguridad jurídica, tenemos el caso de Barbastro, donde está la Guardia Civil perseguida por los narcos y allí no se mandan unidades, no se saca el ejército. Tenemos el caso de la amnistía mañana, tenemos todo el caso este de la corrupción. Es decir, es que por donde quieras cogerlo, España ahora mismo es un auténtico desastre, por no decir otra cosa. Bueno, a esto de la agricultura hay que decir que ayer mismo ponías una noticia que era que el Foro Económico Mundial impulsa la prohibición de alimentos de cosecha propia. Yeah. Eso no sé, es que hace muy poco tiempo incluso los ayuntamientos ponían en todas las localidades, por ejemplo, aquí en Los Alcáceres hay un huerta social, que es donde la gente se cultivaba sus propias patatas, etcétera, y ahora de repente sale el Foro Mundial diciendo que eso no es bueno para el cambio climático. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Nos van a quitar hasta esos tomates que nos plantamos en casa en el balcón? No solamente nos los van a quitar, sino que van a ser penados con multas muy altas. Al final lo que se quiere, Fernando, es que el monopolio de esas 4 o 5 magnates que tienen ya el control prácticamente de las tierras y demás, pues tener que comprar el producto que comemos a precio de oro, o que comamos insectos y todo eso. Todo está encaminado al negocio de estos cuatro sinvergüenzas a nivel global. Entonces vamos a lo de siempre. Al final, ¿quién paga todo esto? La libertad del ciudadano, que obviamente nos la están retirando por completo cada día más. A mí me llama la atención que cuando leí esta noticia estaba pensando en lo de cosecha propia. Está muy bien que salga ahora la misma noticia o el mismo día o casi que Alemania y aquí en España está permitido tener plantas de marihuana. Digo, a ver si ahora también vamos a empezar que la marihuana, como también se usa como condimento para ciertas cosas en la alimentación, digo, a ver si ahora también como te plantes marihuana no te van a poner la excusa que no es para fumar, que es para comer y te la pueden retirar con esta No, inserción de ley. si es de marihuana, con el gobierno que tenemos, lo que nos cobraría serían impuestos. A la cárcel no te iban a mandar, te iban a cobrar impuestos por tener plantación de marihuana y venderla al precio que ellos marquen también. Y si no, se la llevan ellos para consumirla. Porque en eso el PSOE, la verdad, que parece ser que les va mucho la marcha. Bueno, hubo no hace mucho, creo que fue, bueno, no sé la fecha exacta, pero hubo unos periodistas, creo que te acordarás, que intentaron mirar en los baños de todos los congresos de Europa a ver la cantidad de cocaína que aparecía. Me acuerdo perfectamente de que solo 2 congresos se negaron y uno de ellos fue el de España, que no dejó que se metiesen esos periodistas a los baños españoles, que dices, ¿qué no habrá en esos baños? Ya sabemos. Bueno, en Reino Unido sí lo detectaron, sí salió público, que se Sí, detectó la cocaína en Reino Unido, pero en España, vamos, y en España entran a los cuartos de baño con lo que tienen allí el PSOE, pues imagínate. bueno, el PSOE y todos, porque todos se pusieron en contra, así de claro. No Sí, estaba sí, todavía Podemos y sí, Vox, que era mucho antes, pero pero si te das cuenta, el PSOE, como el PP, como te digo, tiene corrupción, la ha tenido y seguro que tiene, o pasa que en el último tiempo no está saliendo nada desde que está Fijó. Pero en el tema ya de puta, de cocaína, todo eso en el PP, la verdad que no se ha visto mucho. Se ha visto corrupción de coches, de tal, de robar dinero público, pero en el caso del PSOE es que donde hay corrupción hay puta y hay cocaína. O sea, que nosotros hemos publicado cientos de descargos socialistas que han robado dinero público, y en la mayoría de ellos, cuando tú ves las sentencias, coca, puta. En casi todo, en los ERE lo hemos visto, ahora lo estamos viendo en el caso Coldo. O sea, es que básicamente en todos los casos de corrupción del PSOE ha involucrado puta y cocaína. bueno, en el caso Coldosfera, como es como se le llama aquí en este medio de comunicación, hay una conversación en la que se hace unos bizun y se habla directamente de putas, mamadas, etcétera. Y eso Esto, está sí, dentro de lo que está investigado, que no es algo que digamos por decir, no, es que no, está ahí. eso está en el sumario de la policía, de las conversaciones que se han conseguido
filtra, hay conversaciones de cuando hacen el envío del Bizum, en el concepto, efectivamente, ponían puta o mamada, o sea, esos eran los conceptos, pero es que además eso representa el tipo de personajes que tenemos en nuestro gobierno. O sea, Yo demuestra creo, la carencia moral que tiene estos sinvergüenzas que además el Partido Socialista, por un lado, quiere abolir la prostitución y por otro lado, cuando salen del Congreso de votar en contra, pues, a favor de abolir la prostitución, salen directamente a tomar puta. Y luego ya no contamos lo del presidente con su suegro y su mujer, que tenían la sauna gay, cobrando dinero en vez, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, te quiero decir que esto es por eso te digo, esto es una desvergüenza, que esto es para que saliera todo el país, sea de izquierda o de derecha, y los sacáramos a todos, pero a todos, sin dejar ni uno allí. a mí lo que has dicho del tipo de persona, no, a mí lo que me demuestra es que están tan seguros de ser intocables que ya les importa poco esconderse, porque eso que se vea en un sumario de la policía como mensajes de texto o mensajes de concepto de un Bizum, se demuestra la viabilidad de que las leyes no le van a hacer nada, es decir, sentirse intocables, hablando claro. Sí, pero ahí también entra un poco, y esto tengo que tener cuidado con los procedimientos que tengo con las denuncias de mi amigo el ministro Oscar Puente y algún juez que otro. eh, Hay la corrupción y el control sobre los jueces, esto también es muy importante. Porque cuando tú te sientes impune porque sabes que tienes a tus amigos jueces, o cuando entra un archivo con muchas denuncias que se han hecho contra esta gente, al final terminan archivadas y ni se abren diligencias, o sea, no entra, directamente se archiva. Entonces, esa impunidad también viene por esa corrupción en una parte del Poder Judicial en la que ellos controlan. Entonces, por ahí también se sienten seguros. Este caso es excepcional, ¿por qué? Porque se está viendo que hay jueces que están ya cansados con el tema de la amnistía, el tema, desgraciadamente, de los dos guardias civiles ha abierto muchas heridas y por eso está saliendo y se están investigando todo este tipo de casos ahora mismo. Si no hubiera sido quizá por el tema de los guardias civiles, no sé hasta qué punto sabríamos todo lo que está saliendo a día de hoy si no se hubiera archivado o se hubiera tapado, como está pasando con otros muchísimos casos. O si no, pasaría como ha hecho una de las juezas, que en 6 causas que tenían para sentenciar a socialistas del OER, se les ha pasado el plazo y han quedado impunes, después de haber robado y de haber hecho lo que han hecho. Por eso te digo que al final el tema es complejo. Estamos en un momento en que con esto de la libertad, de la integración, del respeto, no se nos está olvidando que al final están haciendo, como dices, lo que quieren, como quieren y cuando quieren. No solamente ya hablo de políticamente, sino como has hablado de la subida de los sueldos. Se suben ellos unas cantidades de tanto por ciento tremendas cuando a nosotros, a cualquiera, te suben un 3 un 4 o un 7% en algún caso. 7% que la gente dice, uy, qué subida más buena. Pues 7% es 7 euros en cada 100. Es decir, una persona que cobra 1.000 euros le han subido 70. Pero ellos se suben un 20, un 30, un 50%. Pero es que es un tema moral. Hoy casualmente hemos publicado que se subían un 2,5, creo recordar, los diputados, senadores y demás. Pero Después de la subida anterior. sí, si tuvieran un poco de sensibilidad en un momento en el que los españoles no llegan a final de mes, algunos no pueden encender las estufas para calentarse porque si no después no pueden o comer o no pueden pagar esa factura. Pues solamente por un tema moral no deberían de hacerlo. De hecho, creo que el único partido que se ha negado a esa subida ha sido Vox, independientemente de la ideología que cada uno tenga, es el único que ha dicho que no ve conveniente con la situación que están pasando los españoles en esa subida. Pero esto nos demuestra que les da exactamente igual la ciudadanía, que ellos van a lo suyo, a su beneficio y a su bienestar y lo demás va de más. Madre mía. Después estamos consiguiendo que la gente eh, normalice. El otro día estábamos comentando que las noticias, da igual que sea la guerra de Ucrania, la de Israel, que sea cualquier tipo de violencia, cualquier tipo de, eh, no sé, esas noticias de humillación, de pedofilia, de violaciones, lo estamos viendo todo tan normal que nos estamos acostumbrando a normalizarlo y casi es una vergüenza que estemos escuchando noticias tan bárbaras como esa que has publicado hoy de una patada de un paciente a un enfermero que lo ha matado
de una Mm, patada en los huevos, hablando claro, sí. que eso, y lo tomamos como normal, como que, bueno, no pasa nada si un caso entre tantos. No, perdona, es que no debe haber ese caso. Eso es señal de que tenemos una sociedad enferma, que es lo que te he dicho muchas veces. O sea, una sociedad democrática como en el norte de Europa, en muchas partes de Europa, tenemos el ejemplo de cómo funciona, ¿no? Como sociedad y cómo defienden a su país, unidos todos, sea de izquierda o de derecha. En este país, desgraciadamente, pues tenemos las peleas entre comunidades que se quieren independizarse, tenemos el odio entre los de izquierda con los de derecha, la sociedad en sí, este gobierno también ha conseguido que el tema de la educación de los jóvenes baje mucho el nivel, lo cual implica por lo que estamos viendo, ¿no? El tema de la pedofilia en España es algo que se ha normalizado, el que se vayan a la escuela con los niños, con personas trans haciendo felación y cosas de este tipo delante de los niños de 0 a 3 años, hasta 6 años. O sea, hemos llegado a un punto para mí, de una sociedad, como te digo, enferma. Y lo que te he dicho muchas veces, yo creo que en España la democracia ya no existe, no existe como tal. Lo que tenemos es una dictadura camuflada y lo puedo decir con la boca llena y en voz alta, porque es primero lo que estoy viviendo y segundo, por toda la información que llegue, cómo se están viendo las cosas, estamos viendo que no se puede hacer absolutamente nada que sea en la dirección del oficialismo que tenemos. Y en este caso, en Pedro Sánchez, tenemos un sociópata de libro como presidente del gobierno que le da exactamente igual. De hecho, la prueba la tiene la amnistía. La anterior votación no salió adelante. Dijeron que ellos, el Partido Socialista y el mismo presidente, como siempre, dijo que no se iba a mover porque no se podía mover, porque si no sería inconstitucional y en Europa no se aprobaría. Y como ha visto que el que está fuera del pelo mojado no traga, pues ha dicho, pues bueno, pues ¿qué voy a hacer? Voy a tener que tragar otra vez porque si no me tengo que ir de Moncloa. Es decir, es que esta es la España que tenemos. Y en un país decente, democrático, ya te digo yo que Moncloa queda rodeada y sale Pedro Sánchez con el helicóptero de allí, pero para no volver a España. Y estaría sentado en un banquillo. Y esta es la pena que tenemos como sociedad. Lo que no entiendo es que todavía, después de la hemeroteca que tenemos, la gente que estaba diciendo que cuando se hizo el 155 era lo más correcto, lo legal, que no se podía permitir un asalto al Congreso o a las leyes españolas de esa manera, esa gente ahora da la vuelta a la historia, está diciendo que todo esto es viable, que todo es por la sociedad, por el juntarnos, pero es que estoy hablando no Es que son solamente de los mentiras, políticos, estoy Fernando. hablando incluso personas que están diciendo eso, que le miras la historia en Facebook, en redes sociales que han escrito, y no estoy hablando, vuelvo a decir, de políticos, sino gente de la calle que no gana nada y se están pillando unos rebotes que digo, ni que fueses un político. Pero sé que eso de la convivencia es una estafa más de Pedro Sánchez, otra mentira más bueno, que se lo tragará quien quiera, ¿no? La prueba, te digo lo que te estaba diciendo. Como Pedro Sánchez ha visto que mañana se le volvía en contra y que no iba a votar a favor yo, y entonces tenía posibilidades de salir de Moncloa, ha dicho, pues bueno, pues trago otra más, que a mí me da igual lo que pase en este puñetero país, se destroce o se maten todos, mientras yo esté en Moncloa, sigo adelante y ya ha tragado. Eso es lo que dijo hace un mes, que era imposible que se pudiera hacer ningún cambio en la normativa que se aprueba mañana. Entonces, es lo que tenemos, Fernando. O sea, por eso te digo que tenemos una España desquiciada, con una sociedad enferma y que básicamente yo creo que no es consciente de lo que nos puede pasar. Y es lo que te decía antes. La amnistía, en el momento que se apruebe, se va a decir que estos señores, cuando dieron el golpe de Estado, fue legal. Por lo cual, pueden decir, una vez que esté aprobada, decir, bueno, pues señores, como ustedes nos han dicho que este golpe de Estado que dimos es legal y nosotros lo hicimos bien y ustedes son los que nos han oprimido, declaramos la independencia y no hay herramientas jurídicas porque el señor Sánchez se las ha cargado todas. ¿Qué vamos a hacer si declara la independencia esta vez? ¿Qué vamos a hacer? Ya no solo la independencia, es que cualquiera, esto puede llegar el momento en que alguien en un barrio, en una casa, en un bloque, diga, quiero crear mi independencia y con esta ley que da pie a que este movimiento sea legal, porque claro, si lo pasamos, como siempre se ha hablado, Cartagena en Murcia, que en su tiempo ya fue provincia, no es que lo busque ahora, sino que en su tiempo fue provincia. Si hablamos de Miranda de Ebro, uno de los sitios que más antiguos, aunque no han sido muy nombrados, es de los que lleva pidiendo la autonomía de Euskadi y de Castilla-León. Hablamos, por ejemplo, de localidades
como una que está en medio de Vitoria, que es un pueblecito de Burgos y quiere pertenecer a Euskadi, porque como está rodeado y le pilla más cerca todo, entonces en este caso podemos crear una ola que puede ser tremendo el efecto de esta ley. Claro, pero vamos a lo de siempre. El problema es que se está beneficiando a lo mismo de siempre. Y luego tenemos otro problema que creo que no analizamos. Se está beneficiando a una parte de los catalanes que quieren esa independencia. Pero, ¿y los catalanes que se sienten españoles? ¿Qué vamos a hacer con esa gente cuando esta gente tenga la libertad de oprimirlo y hacer lo que quiera contra ellos? Si ya lo están haciendo ahora mismo, ¿qué les van a hacer? O sea, es que están desprotegiendo a una parte de la población también de Cataluña. Es que ese es el tema que lo que va a agravar también la situación y esa supuesta convivencia que dice el presidente es mentira. Porque en el momento que esta gente tenga la libertad, las manos libres y no vayan se le limpien los delitos, van a ir a por toda la gente y van a perseguir a toda la gente que no piense como ellos. O sea, es que esta es la realidad de lo que va a venir. Por eso digo que todo esto, sinceramente, da mucha pena como español y estamos viendo una sociedad, como te digo, enferma, porque vuelvo a lo que de antes, por ejemplo, en el caso de este Coldo, la gravedad de que mientras la gente se moría por falta de medios y por muchas cosas, estos sinvergüenzas nos obligaban a encerrarnos en nuestra casa y ellos llenándose los bolsillos, comprando casas, comprando coches, haciendo viajes al extranjero, casualmente a paraísos fiscales. Algo que lo que me dicen a mí, que lo que habíamos publicado era mentira, y ahora resulta que en el sumario aparecen muchos paraísos fiscales donde políticos y jueces, empresarios, pues tienen pasta. Qué casualidad, qué casualidad. Antes de terminar, estamos hablando de que no hace mucho se hizo una ley de amnistía para que todos esos paraísos fiscales viniera el dinero a España. Y ahora los mismos que han criticado que el PP crease esa amnistía, que el PSOE se le haya pillado con todo esto, porque ya no solamente los casos del PP, los casos del PSOE y de casi todos, como el de Pujol, que también tenía paraísos fiscales, el caso de Puigdemont, también paraísos fiscales, aunque sigue cobrando De nosotros. sí, mucho independentismo, pero al final todos Sí, ellos están cobrando el cobran de sueldo nosotros. español. Y Porque yo bueno, si estará. estoy en contra de una empresa no quiero nada de esa empresa, eso lo tengo claro, no Sí. entiendo eso, pero a lo que iba, eh, no se habló de esa amnistía como que era para evitar todo esto y ahora que está pasando, nadie, ni PP, ni PSOE, ni nadie, está haciendo nada, porque claro, siempre que hay un delito, ese dinero debería devolverse, pero aquí parece que la norma es no devuelvas dinero que cuando sales lo sigues teniendo. Pero es que es lo que te he dicho al principio del programa, es que al final tanto PP como PSOE son corruptos, han sido corruptos. Y entonces vamos a ver, ¿quién tiene que hacer las leyes para que eso no pase? Los políticos. Si los políticos son los delincuentes en muchos casos, ¿cómo van a hacer una norma para perjudicarse ellos mismos? Es que es imposible. Por eso te digo que los que nos gobiernan, los que deberían de hacer las leyes, los que deberían de beneficiar a los ciudadanos, son los que incumplen y son los primeros delincuentes. Entonces, ¿cómo van a aprobar algo contra los paraísos fiscales si ellos son los que tienen el dinero y se van a esos paraísos fiscales? Mira, Ábalos se iba casualmente a República Dominicana, donde también está Bono, que se ha nacionalizado, todo paraísos fiscales, Panamá, Luxemburgo, Portugal, Brasil. ¿Y cómo van a hacer una normativa para joderse ellos mismos? Es imposible, Fernando. Claro, por eso digo que esto de las siglas, el que cada uno piense que sus siglas son las mejores, o el y tú más, es algo que todo el mundo sigue usando, porque ahora, cuando hemos hablado de la política que ha pasado con el caso Coldo, lo primero que hace el PP, el PSOE, es atacar con el y tú más al PP. Y el PP ahí está. Pero como digo, esto no es señal de que lo que dices, aquí no importan ya los proyectos de política, sino las siglas. Pero si es que aquí no hay sigla, yo te dije que el tema de los idearios se perdió hace 30 años, cuando verdaderamente había lucha de clases, los sindicatos luchaban por los trabajadores, es que todo eso ya no existe, que es lo que te Sí, decía al sí. principio. O sea, Eso lo dices, pero son empresas que se benefician de nosotros, de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo y para de contar. bueno, esperemos que se solucione. ¿Qué le dirías a la gente antes de despedirnos para que te siga no solamente en impactoespañanoticias.com, sino para que siga, como decimos, mirando noticias independientes? Porque ahí,
mirando distintos medios, entre ellos el tuyo, que es el que más noticias está sacando de investigación, pero ¿qué es lo que les dirías para que empiecen a pensar por sí mismos y miren un poquito esa noticia? Yo lo que les diría ya no es un tema de que miren un medio o el otro, obviamente nos gusta que miren nuestro medio y creo que llevamos ventaja sobre el resto en muchas cosas y ahí está nuestra hemeroteca. Pero yo sí creo que lanzar un mensaje tanto a las personas que tengan una ideología o de otras, que piensen con sentido común, que todo lo que está pasando y toda esta corrupción, que es el primer problema que yo creo que tenemos en esta España, sería que miren por lo que ellos están sufriendo, por lo que ellos están pasando, en lo que se les va a dejar a sus hijos, a sus nietos, que no va a ser nada bueno con esta situación. Porque España, al ritmo que va, tendrá un problema gravísimo económico y social. Y yo creo que debemos despertar un poco la sociedad y plantarnos ante las cosas que no nos beneficien a nosotros, ya sea un tema de economía, un tema social, es decir, seas de izquierda o seas de derecha. Si, por ejemplo, mañana la ley de amnistía nos perjudica a todos, ya no somos todos iguales ante la ley, pues todos deberíamos de salir a la calle. Si tenemos un problema económico que nos están cobrando muchos impuestos cuando estamos viendo que nos roban 40 o 50 mil millones al año, oye, salgamos todos a la calle, sea de izquierda o sea de derecha. Yo creo que ese sería el mensaje de unirnos por una vez como pueblo, porque yo en eso te lo he dicho muchas veces, siento mucha envidia de otros países de ver que da igual la ideología, pero cuando hay un problema de la nación salen todos al unísono y dando igual la ideología. Yo creo que en ese sentido creo que debemos de aprender en España de una puñetera vez que los políticos no miran por nosotros, sino juegan y se ríen de nosotros. ¿Qué decir? Que sigan la página impactoespañanoticias.com con Salvador Jiménez ahí al frente, luchando y demostrando que muchas veces le cuesta la salud, el dinero y sobre todo esas luchas judiciales que estás teniendo, porque precisamente cuando dices que no se puede hablar de ciertos temas porque enseguida te enmarronan con juicios, con hacer perder ingresos, la gente se piensa que eso le pasa a cuatro de por ahí. Y en este caso te tenemos aquí cerca luchando a diario por sacar estas noticias desde hace muchísimos años. Sí, bueno, como sabes, tengo la denuncia de Oscar Puente, de algunos jueces por haberse alguna presunta corrupción. Están haciendo unos procedimientos completamente ilegales, de arriba abajo, que los vamos a desenmascarar. Obviamente no creo que vaya a ser en España, sino en Europa, donde se están poniendo ya las denuncias pertinentes, porque desgraciadamente cuando persiguen a una persona lo que hacen es destrozarle la vida. Y en mi caso, aparte de ese tipo de denuncias, en uno de los escritos que hemos recibido recientemente lo que quieren es cerrar el medio. Y otra de las cosas que me ha llamado mucho la atención y que veo gravísima es que en el propio escrito me solicitan que yo, a título personal, no pueda publicar más cosas sobre ese tipo de noticias en Impacto España Noticias y en ningún otro medio. Eso lo Es pone decir, explícitamente en el documento. es decir, que tú puedes cerrar el periódico digital, pero no podrías trabajar ni ejercer tu labor No, periodística ni siquiera en me una red quieren social. cerrar el periódico. No podría seguir escribiendo en Impacto ni en otros medios de comunicación. No, ni siquiera en redes sociales, según estás diciendo. Es No, decir, no, no, te en ningún bloquean tu medio. vida. O sea, digamos que en el escrito esa es una de las solicitudes. Eso yo lo recuerdo en la época de Stalin, de Hitler, pero en una supuesta democracia, por eso te decía que lo de la democracia falla. Es duro porque es tu labor, tu estudio, tu trabajo y decirte, no, es que no vas a trabajar más de periodista, da igual que cierres el periódico digital, da igual que sea quien sea, no te dejamos ni te permitimos ejercer esa libertad de expresión y esa libertad de investigación tuya. Con el agravante de que no se ha hecho ninguna diligencia de investigación sobre las noticias. Es decir, lo que hemos publicado, pruebas en muchos casos, no se ha hecho ninguna diligencia. O sea, el juez lo que dice es también que yo miento en las noticias, pero no ha hecho ninguna diligencia de investigación sobre ninguna de las noticias, que esa es la otra parte grave del procedimiento. O sea, tú no puedes decir que miento si no se abre diligencia. Tú no puedes decir que esta gente no tenía presunta cuenta bancaria en paraísos fiscales si no haces las investigaciones, como en el caso Codo, que han aparecido. Tú no puedes decir que tú no has cometido actos de manipulación de documentos en contra de las pruebas de los peritos informáticos sin hacer diligencia. Y en esta es la situación, sin hacer diligencia te están sentenciando. Madre mía. Bueno, pues esperamos que se resuelva y sobre todo que
poco a poco y paso a paso vayas resolviendo todo y la salud que vayas mejorando porque Bueno, necesitas recuperarte. la salud es lo que intentamos mantener, que cuesta en estos últimos días. Salvador, muchísimas gracias por estar un miércoles más aquí y esperemos que esa lucha te la sigan permitiendo porque hace falta que la verdad salga adelante, como digo, porque ya estamos cansados o por lo menos creo que mucha gente debe pensar como yo, quiero así creerlo, que estamos cansados de leer noticias compradas o falta de información. Así que muchísimas gracias, Salvador, por estar Así aquí siempre, y un abrazo, cuídate. igualmente. Bueno, pues esto ha sido en impactoespañanoticias.com desde Grupo Radio Cómplices, miércoles a las 5 de la tarde, hoy antes, desde las 5 menos cuarto, aquí, como siempre, para hablar con Salvador Jiménez de todo lo que acontece. Un abrazo.